Hola a todos, ¿cómo están? Ya, por fin pude arrancar el directo. Hay una disculpa, sé que estaba programado para las 6 de la tarde y que pues apenas pude, ¿no? Ya transmitir una disculpa. Muchas gracias a todos los que esperaron con ansias nuestra sexta sesión de este curso sobre la filosofía de Nietzsche. Nada más déjenme abrir por acá el directo para ver cómo se ve y también para ver el super chat y estas cosas. A ver, ahí está. Muy bien, muy bien. Okidoki. Perfecto. Bueno, pues sean todos bienvenidos, ¿no? A esta sexta sesión de nuestro curso sobre la filosofía de Nietzsche. Y hoy vamos a hablar de pues, uno de los temas más fundamentales, más polémicos que tiene el mismo Nietzsche en toda su filosofía, que es la relación que hay entre nihilismo, cristianismo. Vamos a revisar como pues las ideas más importantes o principales en este texto de Más allá del bien y del mal. También en el texto de la genealogía de la moral vamos a ver qué está pasando aquí. Y bueno, con base en todo esto, pues vamos a ver qué comentarios se van armando aquí en el super chat y demás, ¿no? Bueno, ahí no olviden el like. Rapidísimo voy a saludar a los que están aquí en el super chat. Miami se volvió miembro, muchas gracias. Laura, Isaac, Jeff, que tenemos un asunto pendiente, ¿verdad? Lo de los libros, pero ahí voy paso a pasito en todo. Matt, Paula, hola, también se volvió miembro, muchas gracias. ¿Quién más? Artie, Edwin, Cuatro Tercios, Sunshine, Agni donó, muchas gracias por el donativo, Agni. Ya no es miembro Agni, ¿ya ven? Ya nos ha abandonado. Pero bueno que anda por ahí, Edwin. Y pues ya está. José Antonio, que barra ganarles. Bueno, qué extraño nickname. En fin, van un conjunto muy chiquitito de comerciales y se llama Arranco con Todo. El primero de ellos, pues es una cordial invitación a que se suscriban, a que le den like. Agradecemos como siempre a los miembros del Pensamiento en Llamas, a la gente que llega a donar, porque bueno, pues es gracias a todas estas aportaciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir en pie aquí en YouTube y este tipo de situaciones. Muchas gracias. Hay canal secundario, ¿no? El abogado en llamas. En la descripción hay un enlace a ese canal. Por ahí hay un curso de filosofía del derecho. Te puedes dar una vuelta y si gustas, pues también regalas por allá una suscripción, ¿no? Y claro, te invito, como siempre, a que te vuelvas miembro para que accedas a nuestro Discord, nos pongamos a platicar en el chat, también accedas al contenido exclusivo y todo este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Ya saben, si sienten la música muy fuerte o muy bajita, ahí me dicen para que yo la vaya regulando y demás. Bueno, entonces me voy a arrancar con todo. Vean, este texto o bueno, la cuestión en sí misma de la crítica de Nietzsche al cristianismo se abarca o se encuentra primordialmente en estos dos textos de Más allá del bien y del mal, pero yo pienso que de una manera más ejemplar en el texto de la genealogía de la moral. Primero Nietzsche escribió Más allá del bien y del mal y después escribe Genealogía de la moral. Genealogía de la moral es un texto que permite como ampliar muchos de los planteamientos que tiene Nietzsche originalmente en Más allá del bien y del mal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para que podamos entender como la crítica que va a hacer Nietzsche al cristianismo, pero no nada más a la cuestión religiosa, sino también a la moralidad cristiana, pues hay que entender exactamente qué es lo que está pretendiendo Nietzsche. Vean, siguiendo un poco a Gramsci y también a Norberto Bobbio, que ya los he citado muchísimas veces en este curso, sobre pues la coherencia misma de los textos nietzscheanos, el mensaje principal de Nietzsche, hay algo aquí muy interesante, que es, de todos los textos que ustedes puedan leer de Nietzsche, Más allá del bien y del mal y Genealogía de la moral son como los textos más sistemáticos, entre comillas, porque recuerden que detrás de pues este rollo de escribir con aforismos, que a veces no se entienden, que pueden ser muy oscuros, muy raros, que no se conectan entre sí conceptualmente hablando, porque Nietzsche mete más de una temática en sus libros y demás. Todo esto se debe al final del día a una postura filosófica que Nietzsche tiene sobre el concepto
de la racionalidad, del mismo desarrollo del pensamiento abstracto, etcétera, que pues esto ya lo abarcamos mucho de largo y tendido en la primera sesión. También tiene que ver con cierta condición física que el mismo Nietzsche padece, que le impide escribir largas horas, etcétera. Y bueno, a pesar de todo eso, estos dos textos que les comento son los más sistemáticos porque yo creo que el mismo Nietzsche sabe que el corazón, por así decirlo, la médula, la tesis primordial de su filosofía están desarrollándose en estos dos textos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que pretende hacer Nietzsche en el texto de Más allá del bien y del mal? Lo que pretende hacer es lo que pues ya después vamos a conocer como análisis genealógico de conceptos, ¿no? ¿Qué es esto? Básicamente es, te vas al origen histórico de las cosas para entender más que nada su motivación primordial, su función social, le van a llamar después los postestructuralistas franceses de mediados del siglo pasado, que básicamente todo este rollo de entender la génesis, la fuente, el origen de las cosas, va motivado para precisamente ver cómo originariamente las cosas están destinadas a cierta función y que por cuestiones históricas se olvida esto y de pronto pues a veces pensamos cosas así como muy del sentido común, ¿no? Algo así como, mira, es que por sentido común yo pienso, yo creo, algo así como, no sé, que pues ser compasivo es algo bueno, ¿no? Es algo que debe de ser. Este tipo de situaciones, por el paso de las épocas, por el transcurso histórico, tú de pronto puedes pensar que esto es algo como natural al ser humano. Y vean, quizás quien explotó más que nada la cuestión de el método genealógico para estudiar cosas en filosofía, pues fue Michel Foucault en su momento. Ahí tenemos todo el curso de Michel Foucault. Como, y esto lo digo a nota de pie de página, como por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en los psicólogos, sobre todo en la psicología clínica, ¿no? Que a lo mejor ahorita mucha gente puede pensar que es algo como normal, natural, bien establecido, bien dado el que tú vayas con el psicólogo, ¿no? Pero oye, cuando te vas a la genealogía histórica de la clínica, hoy te das cuenta que pues en la antigua Grecia, pues qué psicólogos ni qué nada, eso no existía y ve pues como que la antigua Grecia no se caía a pedazos. Entonces para eso sirve al final del día el método genealógico, como para, digamos, sacar las telarañas mentales que de pronto uno se crea cuando piensa que cierto tipo de cosas son connaturales, normales, dadas dentro de nuestra cotidianidad o dentro de nuestra esfera de la moralidad. Y Nietzsche empieza a darse cuenta de eso. Entonces, muchos de los aforismos, reflexiones que encontramos en Más allá del bien y del mal, pues están más que nada desarrollando una nueva metodología de estudio sobre la moralidad que hasta el momento en la historia de la filosofía no se había visto como tal. Aunque sí es importante mencionarles que a nivel antropológico, pues mucha gente ya lo estaba haciendo antes. En ese sentido, Nietzsche no es tan original, pero sí lo es para la crítica de la moralidad a nivel del debate filosófico. Es decir, como que dentro de las discusiones de moralidad o de filosofía de la moral o ética, como le quieras decir, siempre está como los Jedi contra los Sith o los buenos contra los malos. Yo ya no sé quiénes son quién, que son los utilitaristas contra los deontiólogos, ¿no? Kantianos, sobre todo. Siempre se están peleando a ver cuál es como la mejor manera de entender esto del bien y del mal, hasta que llega un personaje como Nietzsche y te dice, ese no es el camino para entender la moralidad, ¿no? Bueno, esto es como la contextualización de todo lo que está pasando en el trasfondo de la discusión misma de Más allá del bien y del mal, ¿sí? O sea, al final del día este texto pues no viene de la nada, ni salió de una roca, tiene su contextualidad muy bien especificada. Bueno, dicho todo esto, algo aquí fundamental y medular que empieza a desarrollarse en este texto de Más allá del bien y del mal, y que también está reafirmado en Genealogía de la Moral, es la idea de que existen dos tipos de morales, por así decirlo, la moral de esclavos y la moral de señores, que a nivel categorial, es decir, a nivel de los conceptos que pues, nos permiten estudiar la historia de la moralidad de cierta forma, permite entender cómo a nivel social pues hay dos clases sociales, ¿no? O sea, la dominante y la esclava, y entonces la tesis nietzscheana aquí es que cada clase social desarrolla un tipo como de moralidad diferente. Algo que, si me lo permiten comentarles, sobre todo amor del debate crítico o amor de la reflexión que podamos hacer en los próximos minutos, sobre todo los que me están viendo en vivo, los que no, acuérdense que ahí está la cajita de comentarios, ahí no olviden el like, les recuerdo rápidamente,
Bueno, algo que yo les puedo comentar aquí es que es muy cuestionable a nivel del pensamiento nietzscheano hasta qué punto existen dos tipos como de moralidades, ¿no? Hagan de cuenta, ¿no? Para los que son de la Ciudad de México. Sería como plantear algo así del tipo de que en la colonia, en Polanco, ahí hay un tipo de moralidad muy específica que podría ser la moralidad de los señores, porque tienen todos los medios de producción, todas las condiciones materiales idóneas para dominar económicamente y políticamente una sociedad, y por el otro lado están como las clases bajas, y en este sentido desarrollan un tipo de moralidad muy específica. Esto es muy cuestionable porque al final del día pues tiene que haber algún entrelazamiento para que exista convivencia social, la cual observamos cotidianamente, etcétera. Eso es algo que se le puede cuestionar mucho a nivel como de explicación de qué es la moralidad dentro de los debates éticos, ¿no? Esto se le puede seguir señalando a Nietzsche. Entonces se los menciono como para que también vean que aquí hay un problema. En fin. Entonces, para Nietzsche, la moralidad de señores no tanto, fíjense, y esto es interesante, porque después se va a jalar el tema de la moralidad de señores para otros lados, sobre todo con Adolfo y sus amigos, pero la moralidad de señores en un principio no tiene que ver básicamente con el asunto de quiénes son como la élite dominante en una sociedad en términos económicos, militares, sociales, etcétera. Más bien, el rollo de la moralidad de señores tiene que ver como con una especie de guerreros, con una especie de individuos que tienen cierta actitud frente a la vida que es muy vitalista esta actitud. Es decir, que frente a las adversidades, frente a los problemas que puedan presentarse en la vida, ellos nunca se dan como por vencidos y entonces lo que hacen es tomar el dolor y el sufrimiento como un aprendizaje, como una moraleja para siempre estar aspirando a un auto-mejoramiento, ¿no? Entonces aquí, en estas dos categorías de moralidad de señores y moralidad de esclavos, se va a empezar también a ver como el rollo del superhombre, ¿no? Que pues, en su momento, cuando entremos al Zaratustra, lo vamos a profundizar más. Bueno, dicho eso, la moralidad de señores es una moralidad vitalista por completo, o sea, que ve como algo bueno, como algo a nivel del comportamiento deseable y aceptable a todo tipo de acto que está aspirando no solamente a al mejoramiento del ser humano, sino a un apego y a un amor por la vida misma, tal y como vengan las adversidades, ¿no? Entonces el mensaje vitalista principal, que para Nietzsche mismo, pues a veces esto va a coincidir en que pues, existen élites con todos los bienes materiales guión económicos, y entonces pues esos serían los señores, pero de nuevo no es necesariamente algo tan materialista como de pronto podríamos pensar. Y por el otro lado tienes la moralidad de esclavos. ¿Quién es el esclavo para Nietzsche? Es una persona que tiene una negación frente a la vida, ¿no? O sea, que frente a cualquier problema, frente a cualquier adversidad, hay de dos sopas. O mortición, ¿sí? O una cuestión de construir un castillo en el aire pensando que, pues, en determinado momento cuando te mueras vas a ir a ese castillo en el aire donde vas a ser recompensado, ¿no? Esa es la moralidad de esclavos. Y aquí hay aquí hay un tema muy profundo que tiene que ver con el nihilismo, la crítica al cristianismo que va a realizar de manera sistemática Nietzsche en estos dos textos, ¿no? Entonces, el primer aspecto aquí es que Nietzsche empieza a darse cuenta que el cristianismo como moralidad proviene básicamente de una negación a la vida. Que esta negación a la vida, según Nietzsche, pues viene más atrás en la historia de la filosofía, la puedes ubicar desde Sócrates. En fin, y este rollo de Sócrates, pues se ve toda su crítica, todos sus comentarios en un texto que ya comentamos la semana pasada, ¿no? Que es El crepúsculo de los ídolos, ¿no? Ya no me meto tanto en ello para no ser redundante. Siguiendo con la exposición, el cristianismo, según Nietzsche, es una moralidad 100% de esclavos a nivel de su génesis histórica. Entonces ustedes recordarán, ¿no? Cómo los antiguos judíos, sobre todo por la componente judío-cristiana que tiene esta moralidad, pues durante milenios, si no es que más, porque históricamente y también alegóricamente los judíos tienen una manera muy diferente de contar el tiempo. Bueno, pues por mucho tiempo, al final del día fueron esclavos de babilónicos, de otras tribus mesopotámicas, luego de los egipcios y así. Y luego de los egipcios, pues va a venir un dominio alejandrino, y luego viene Darío, y o sea, así, ¿no? Todo el tiempo los judíos a nivel de la historia antigua van a ser esclavos. Y entonces, siguiendo a Nietzsche en esta concepción de ideas, pues un esclavo que es torturado, maltratado en este mundo,
desea constantemente un paraíso más allá del mundo extraterrenal, ¿no? Donde tú puedes ser recompensado, donde tú vas a ser premiado por todas las cosas que aquí sufriste y que los malvados de esta vida a su vez van a ser castigados más allá de esta vida terrenal o mundana, ¿no? Entonces, es una moralidad de esclavos porque básicamente el esclavo se regocija con fantasías más allá de su dolor terrenal. Eso es algo que critica mucho Nietzsche porque te implica meterte a un desprecio muy profundo por la vida, según Nietzsche, en el sentido de que estás constantemente como que buscando dentro de la moralidad cristiana una salida de esta vida misma. Todo lo que haces al final del día dentro de la moralidad cristiana no es para un bien inmediato dentro de esta terrenalidad o dentro de esta cotidianidad inmediata, no, es para un rollo de la recompensa en un mundo que va más allá, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, Nietzsche empieza a identificar la sintomatología del nihilismo, ¿no? Entonces aquí nos metemos al tema del nihilismo. ¿Qué es el nihilismo para Nietzsche? ¿No? Que mucha gente se horroriza con el tema del nihilismo, sobre todo aquí en redes sociales, hay gente muy rara, cuando le hablas de nihilismo como que se jala los pelos, no sé por qué, pero aquí el punto con el nihilismo fundamental a entender es que básicamente para Nietzsche tiene que ver con una negación del fundamento, ¿no? O sea, cuando tú niegas que existe este fundamento más allá de lo terreno, de lo cotidiano, de lo mundano, que por lo regular este fundamento es Dios, o sea, la negación de Dios, y aquí viene la famosa muerte de Dios de Nietzsche, te lleva a un nihilismo, porque precisamente durante siglos en Occidente, con este poderío de la moralidad judio-cristiana, pues se metió culturalmente la idea de que todo lo que haces tiene un sentido más allá de la vida, ¿no? O sea, mientras tú seas un esclavo que está sufriendo el día de hoy, no pasa nada porque pues, te vas a morir y ahí está el paraíso, donde serás recompensado si fuiste bueno, o el infierno si fuiste malo, ¿no? Te vas a ser castigado. Todo este mitología extraterrenal o esta creencia religiosa, como ustedes gusten en llamarle, se basa en la existencia de Dios. Entonces, históricamente viene la ciencia, que empieza a poner en los altares de la religión a la racionalidad, al método, a la experiencia, etcétera. Y esto produce un desplazamiento de Dios por la ciencia, ¿no? Y precisamente el gran problema aquí, que es lo que genera el nihilismo como crisis cultural, es observar o notar que cuando viene la ciencia, pues la ciencia puede operar y puede funcionar porque tiene un carácter puramente materialista. Incluso históricamente, y sobre todo ya para la época de Nietzsche, siglo XIX, hacia finales, mediados por ahí, la ciencia se está transmutando ya no tanto en un sentido de explicar el todo por el todo, ¿no? O sea, de algo así como, es que si yo hago ciencia es para explicar las últimas causas del cosmos. Ese tipo de modelos de racionalidad científica empiezan a fenecer, morirse, caducar cuando estamos entrando ya en las postrímeras del siglo XX, ¿no? O sea, en realidad lo que está aquí sucediendo es que se da un tránsito hacia la razón instrumental en la ciencia, donde lo que importa es el producto inmediato, lo que importa es producir, ya sea bienes de consumo, armas, que este asunto de las armas y cómo la ciencia terminó al servicio de los intereses bélicos, pues va a ser algo que va a impactar mucho, sobre todo por lo que va a pasar en el siglo XX, ¿no? Las grandes guerras, todo este tipo de situaciones. Y entonces por eso la ciencia deja de ser como este nuevo fundamento del más allá. Ya no importa ese más allá para la ciencia, lo que importa es que en el momento inmediato exista la producción adecuada. O sea, si tú tienes una teoría científica X, Y o Z, esta tiene que servir para hacer algo, ¿no? Entonces Nietzsche empieza a notar todo eso y la crisis del nihilismo viene por eso, porque el cristianismo, de nuevo, está como fomentando o incentivando en las personas el rollo de que existe un más allá terrenal que no está visto aquí a nivel corpóreo, terreno, etcétera, lo cual te lleva a una negación de la vida. Y después viene la ciencia que desplaza ese más allá con una razón que termina convirtiéndose en pura razón instrumental, que al final del día, vean, a nivel de la utilidad científica, pues lo que importa es lo que se hace y cómo estas teorías permitan hacer cosas. No importa el más allá teórico, explicativamente hablando. Y con este tipo de situaciones, pues se da la crisis del nihilismo. Entonces Nietzsche
está muy preocupado por el nihilismo. Mucha gente rara, sobre todo aquí en redes sociales, cree que Nietzsche es un nihilista, pero pues no es cierto. O sea, lo que está buscando Nietzsche es una solución al nihilismo. Lo que quiere Nietzsche también es evitar que Occidente caiga por el barranco del nihilismo. ¿Por qué el nihilismo es un barranco para Nietzsche? Pues porque en términos conceptuales, si lo quieren estudiar o ver de esta manera, pues la negación del fundamento lleva a la larga una valoración, es decir, una apreciación por esta vida terrenal, lo cual te puede coincidir, conducir a la amortición, ¿sí? O algo peor, que vean, en Camus, o Camus, como le quieras decir, lo identifica muy bien en El hombre rebelde, que el nihilismo te puede llevar a una justificación del homicidio, porque, pues, o sea, si nada tiene un valor inmediato intrínseco por la carencia del fundamento, pues, ¿por qué no vas en la calle y te pones a dar de espadazos y de sablazos a todo el mundo? No sé si me explico. Y Nietzsche es muy consciente de eso. Por eso también adquiere él, ¿no? Desde estas dos grandes obras de la historia de la filosofía, adquiere, y a lo mejor en este sentido le puedes criticar mucho esto a Nietzsche, como una misión, ¿no? En el sentido de tratar como de salvar lo que quede de Occidente, refundándola en una nueva moralidad. Y entonces aquí viene el tema de la trasvaloración de los valores que se presentan en estas dos obras. La idea es, agárrate todos los valores negativos del judio-cristianismo, ve que son negaciones a la vida y ahora velos como en realidad valores positivos. Entonces, la avaricia para el judio-cristianismo es malísimo porque es pecado y que te vuelve quién sabe qué y así, ¿no? Te vas al infierno. Entonces lo que dice Nietzsche, no, en realidad la avaricia es buena. ¿Por qué? Pues porque te está impulsando constantemente a pegarte a la vida, buscando un ideal que pues a lo mejor es muy chafa, ¿no? El dinero por el dinero, pero pues ahí vas. La lujuria, a lo mejor para, pues digamos, el cristianismo es lo peor, que nunca se acaba de entender por qué a nivel histórico, sobre todo con las religiones abrámicas originales, como el rollo del el impulso sexual se terminó demonizando tanto. Nunca se acaba de entender esto a nivel histórico. Es todo un debate. Pero pues se termina demonizando el sexo desde el judio-cristianismo. Sobre todo el sexo extramarital y demás. Y entonces lo que dice Nietzsche es, bueno, si esto es un antivalor, vamos a hacer un valor positivo. Donde pues a lo mejor esta lujuria es lo que te permite seguir vivo. Y básicamente todas estas bajas pasiones, estos bajos impulsos, Nietzsche los vuelve valores positivos. Pero al final del día no, o sea, esto no deviene ni degenera en Nietzsche en el hedonismo, ¿no? O sea, en buscar el placer por el placer sin que nadie más te importe. Porque también recordemos, o sea, lo que está buscando Nietzsche con la moralidad de los señores es un refinamiento del mismo ser humano y por lo tanto una apreciación cada vez más refinada de la vida misma. O sea, el personaje o el tipo que se va y se acuesta con medio mundo no tiene un refinamiento de la vida. Que esto a lo mejor ya se vuelve en Nietzsche más estética que ética, y esto es algo interesante. Tratar de buscar la belleza en términos del refinamiento de uno mismo, de todo lo que nos rodea, te va impulsando a una contemplación no ya tan aristotélica, así de ahí está el primer motor dando vueltas a lo pendejo, no, sino más bien a una contemplación del éxtasis de la vida a la mitad del sufrimiento o en medio de un mundo lleno de sufrimiento. O sea, cómo tú puedes gozar la vida y sin que esto implique una mutilación muy a la estoica de, no, yo me hago pendejo y pues mis pasiones a la chingada y cambio mi actitud frente a los hechos, no. Sino más bien tiene que ver con un éxtasis y un placer. Aquí se empieza a notar esto en la trasvaloración. Un éxtasis y un placer de estar afrontando dificultades y resolviendo problemas. Y esto es interesante, no sé si a ustedes les ha pasado. Ahí me pueden comentar en el superchat los que estén en vivo y los que no en comentarios. Que cuando ustedes resuelven un problema sienten algún tipo de placer estético, ¿no? Así de, verga, ¿cómo le hice para salirme de este mega desmadre? ¿No? Y este placer de satisfacción es precisamente lo que a nivel estético también está buscando Nietzsche. Y por eso tú puedes buscar estos placeres en una vida llena de sufrimientos y de dolores. Encontrar el éxtasis de la belleza sin una mutilación del mismo humano, ¿no? Y de sus pasiones y de todo esto. O sea, por ejemplo, ya te enamoraste, ya te dolió, etcétera. Ahora, el chiste de esta nueva moralidad de señores que está planteando Nietzsche es
que vuelvas a encontrar el placer de la vida en medio de todo este sufrimiento. Si lo logras, te vas a volver fuerte. Y dentro de esta misma fortaleza, que no es coaching barato, pues implica que te vas a enfrentar a mucho dolor, y en medio de este dolor intenso vas a encontrar, digamos, el valor de seguir vivo, ¿no? Es interesante, sobre todo esto lo cuentan muchas personas que pues, han sufrido un montón de vicisitudes y de dificultades, ¿no? O sea, hay un placer enorme en decirte, wow, ¿cómo le hice para salir de tanto problema y estar donde estoy? Ese es el placer de la vida que también está buscando esta nueva transvaloración, y que está anclada al vitalismo nietzscheano y que permite, según Nietzsche, superar el nihilismo. No quedarte ya en el rollo de seguir pensando que hay un fundamento extraterrenal, Dios, la sustancia, llámalo como tú gustes y mandes. Aceptar que el mundo está vacío en ese sentido, pero no por ello volverte loco, sino vivir en esta terrenalidad, afrontar la vida con todos sus problemas, superar esos problemas sin que implique una mutilación, volverte fuerte, volverte grande, hasta que llegue un punto en donde tú veas a tu pasado y digas, wow, ¿no? O sea, como ve todas las dificultades que he superado o que he pasado, ¿no? Entonces, no sé, tengo en el canal estudiantes, ¿no? Que son seguidores. A lo mejor a ustedes les ha pasado esa sensación de que logran superar un examen muy difícil. Y dices, wow, ¿no? Mira cómo lo superé. En un momento de sus vidas en donde a lo mejor ustedes decían, no podía. Entonces para allá va orientada la transvaloración y esta nueva moralidad que está proponiendo Nietzsche, que es una moralidad de señores, según él, como superación del cristianismo y también superación del nihilismo, ¿de acuerdo? Donde esta superación no implica una mutilación de nada, así muy a la estoica, de me hago pendejo y según yo todo es mi perspectiva de las cosas, ¿no? No va por ahí, sino es aceptar que las cosas y la vida duele, en general, cuando te pasan cosas malas, pero el punto es encontrar la belleza a través de todo ese dolor mediante su superación. ¿Qué implica esa superación? Que pues te hagas fuerte, hasta que llega un punto en donde ya nada te afecta de ese pasado y entonces estás en otro lugar, muy apegado a la vida, sin jamás haber renunciado a ella. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera yo cerraría mi comentario, ¿no? Sobre genealogía de la moralidad y, bueno, genealogía de la moral, perdón, y más allá del bien y del mal, y vamos